nuestra era moderna, resolver un problema a golpes se considera una actividad inmadura y de clase baja, pero durante muchos siglos, desafiar a otro hombre a un duelo no solo se consideró una cuestión de honor, sino que fue una práctica reservada para las clases altas, aquellas consideradas por la sociedad como verdaderos caballeros. A grandes rasgos, se trataría de un combate entre dos caballeros, los cuales utilizan armas mortales con el fin de restablecer el honor de cualquiera de estas partes. Hablamos de una época en la que por encima de cualquier bien material, el honor y la honra de una familia era lo más importante. Así, aunque la muerte llegara con dicho duelo, el ofendido elegía entre una muerte digna o el escarnio público, quedándose evidentemente con la primera. En la antigua tradición del combate individual, cada bando enviaba a su campeón como representante de sus respectivos ejércitos y los dos hombres luchaban hasta la muerte. Esta contienda a veces resolvería el asunto o solo serviría como preludio de la batalla subsiguiente, una señal de qué lado favorecían los dioses. Destacadas batallas de combate individual se han abierto paso en los registros de la historia y la leyenda, como la batalla entre David y Goliat y los enfrentamientos de Aquiles con Ajax y Héctor en la Ilíada de Homero. A medida que la guerra evolucionó, el combate individual se volvió cada vez menos frecuente, pero estas inspirarían el duelo de caballeros. El duelo comenzó en la antigua Europa como juicio por combate, una forma de justicia en la que dos contendientes luchaban. Se suponía que quien perdía era el culpable. En la Edad Media, estos duelos abandonaron la esfera judicial y se convirtieron en deportes de espectadores con caballeros enfrentándose en torneos por el derecho de fanfarronear y el honor. Fue especialmente popular en Francia y se cree que 10.000 franceses murieron durante un periodo de 10 años bajo Enrique IV. El rey emitió un edicto contra la práctica y pidió a los nobles que presentaran sus agravios a un tribunal de honor para obtener reparación, pero los duelos aún continuaron con 4.000 nobles que perdieron la vida en la práctica durante el reinado de Luis XIV. El duelo llegó a las costas estadounidenses junto con sus primeros colonos. El primer duelo estadounidense tuvo lugar en 1621 en Plymouth Rock. Los duelos gozaron de mucha más importancia y prevalencia en el sur que en el norte. La sociedad anterior a la guerra dio la máxima importancia a la clase y el honor, y el duelo era una forma de que los caballeros probaran ambos. La mayoría de los duelos sureños fueron librados por abogados y políticos. La profesión de abogado estaba completamente saturada y la competencia por puestos y casos era aguda. Aunque parezca lo contrario, el fin principal del duelo no era por tanto matar al oponente, iba mucho más allá. Se trataba de intentar lavar el insulto a su honor, y si con ello la otra persona debía morir al poner su vida en juego para defender su propio honor, este ya quedaba completamente restaurado. Por lo tanto, los duelos a menudo no estaban destinados a ser peleas a muerte, sino a primera sangre. Un duelo peleado con espadas podría terminar después de que un hombre simplemente hería el brazo del otro. En los duelos de pistolas, a menudo ocurría el caso de que se disparaba una sola descarga, y suponiendo que ambos hombres hubieran sobrevivido ilesos, se consideraba que la satisfacción se lograba mediante su mutua disposición a arriesgarse a morir. Los hombres a veces apuntaban a la pierna de su oponente o incluso fallaban deliberadamente, deseando solo satisfacer las demandas del honor. Solo alrededor del 20% de los duelos terminaron en fatalidad. Los duelos fundados en mayores insultos al honor de un hombre, sin embargo, a menudo fueron designados para ir más allá de la primera sangre. Algunos se llevaron a cabo bajo el entendimiento de que la satisfacción no se obtenía hasta que un hombre quedaba incapacitado, mientras que los insultos más graves requerían un golpe mortal. Estos eran los tres tipos de duelo: los decretorios o a muerte, los propugnatorios o a primera sangre y los satisfactorios, en los que se estaba dispuesto a desistir del enfrentamiento en cualquier momento si el ofensor prestaba la debida satisfacción. Los componentes del duelo de caballeros eran a menudo bastante variados. La parte desafiada usualmente tenía la opción de elegir las armas y las posibilidades eran infinitas. Las espadas fueron el arma preferida hasta el siglo XVIII, cuando la transición a las pistolas hizo que los duelos fueran más democráticos. La esgrima requería habilidad. Un hombre podía desafiar a otro a un duelo, pasar un año aprendiendo el manejo de la espada y luego regresar para pelear el duelo, pero casi cualquiera podría apretar un gatillo. A medida que la práctica de usar armas de fuego se hizo más prominente, los fabricantes de armas comenzaron a crear juegos de pistolas construidas específicamente para los duelos. La idea detrás de esta práctica era simple:
Si dos hombres iban a participar en un duelo, su equipo tenía que ser lo más similar posible para no dar a un hombre una ventaja injusta sobre el otro. Las pistolas de duelo a menudo eran pistolas suaves y generalmente disparaban rondas bastante grandes. Las pistolas se fabricaron con especificaciones exactas y se probaron para garantizar que fueran lo más iguales en rendimiento y apariencia posible. No se admitían pistolas de cañón rayado de mucha mayor puntería. Las estrías practicadas en ellas descomponen la inercia de la bala en un movimiento giratorio que estabiliza su trayectoria, logrando una mayor precisión en el blanco. Por eso los duelistas, al no disponer más que de armas de cañón liso de gran alcance, pero mucho menos certeras, se entregaban al factor suerte. Las pistolas de un hombre en duelo eran una posesión preciada, una reliquia heredada de padres a hijos. El código de duelo evolucionó a lo largo de los siglos a medida que cambiaban las armas y las nociones de honor. El protocolo de duelo adecuado en los siglos XVII y XVIII se registró en obras como The Dueling Handbook de Joseph Hamilton y The Code of Honor de John Light Wilson. El código de honor obligaba a los duelistas a conservar unas reglas fijas establecidas. Ambos contendientes habían de poseer el mismo rango social, de lo contrario, las diferencias pasaban a solventarse en un juicio ordinario. Un duelo tenía que llevarse a cabo con calma y frialdad para ser digno, y los preliminares podían llevar semanas o meses. Se enviaría una carta solicitando una disculpa, se intercambiarían más cartas, y si no se lograba una resolución pacífica, se iniciarían los planes para el duelo. La primera regla del duelo era que un desafío a un duelo entre dos caballeros generalmente no podía rechazarse sin perder el honor. Si un caballero invitaba a un hombre a batirse en duelo y él se negaba, podía colocar un aviso en el periódico denunciando al hombre como un cobarde por negarse a dar satisfacción en la disputa. La característica más común de un duelo entre caballeros era la presencia de un segundo o padrino para ambas partes. Los segundos fueron caballeros elegidos por los principales participantes, cuyo trabajo consistía en asegurar que el duelo se llevara a cabo en condiciones honorables, en un campo de honor adecuado y con armas igualmente mortíferas. Más importante aún, fueron los segundos quienes buscaron una resolución pacífica del asunto en cuestión con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre. Una vez que se presentó el desafío al duelo, se tuvieron que resolver varias cuestiones antes de llegar al enfrentamiento. El retador primero permitiría a su enemigo la elección de las armas y las condiciones del combate, y se fijaría un tiempo para el evento. Los padrinos se encargaban de elegir un campo de duelo adecuado, generalmente un área remota lejos de los testigos y las fuerzas del orden, ya que los duelos seguían siendo técnicamente ilegales en la mayoría de los estados. La regla máxima del duelo consistía en demostrar que en el lance se batían dos caballeros de honor, no dos maleantes. Su comportamiento debía ser escrupulosamente correcto, aunque la angustia y el miedo hicieran presa en ellos, aunque el corazón se les saltara del pecho, su actitud debía mantener una impasible serenidad. Si el caballero se salía de la marca, el segundo de su oponente tenía derecho a dispararle en el acto. La figura del padrino segundo también debía encargarse del cuerpo del caballero o de sus heridas si así lo requería. Se cree erróneamente que los duelos fueron un hecho poco común en la historia, un último recurso al que solo se recurre en el caso de asuntos graves o por dos hombres demasiado exaltados. De hecho, de América a Italia se produjeron decenas de miles de duelos y la práctica era bastante común entre las clases altas. Pero la popularidad de los duelos finalmente menguó a finales del siglo XIX, perdurando más en Europa que en América. Se aprobaron leyes más estrictas contra los duelos. La sociedad sureña en Estados Unidos se transformó enormemente a raíz de la guerra civil. Ocupados con la reconstrucción, había menos tiempo y menos ganas de batirse en duelo. El prestigio y la posición de un hombre en la sociedad se volvieron menos relacionados con su familia, reputación y sobre todo con el honor, y más con el dinero en efectivo. Las disputas no se llevaron al campo del honor sino a los tribunales, con la reivindicación dada por dinero en lugar de sangre.